Bueno, señor Martínez, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está viniendo Muchísimas gracias a usted. Obviamente desde la Plaza Bolívar. Sabemos que es una hora difícil para desplazarse en Lima. Ahora, usted no es miembro de la Comisión de Fiscalización, asistió para defender al señor Santibáñez. No, a ver, yo asistí para escuchar las preguntas, la interpelación que le iban a hacer. Extrañamente, el presidente de la comisión pidió quienes se van a intervenir. Se inscribieron algunos, yo no, porque no podía participar, pero él nombró, ¿no? Bueno, y el congresista Martínez. Entonces yo pregunté, ¿puedo intervenir? Y me dijeron que sí. Claro, usted tiene derecho a la palabra aún si no es miembro de una comisión, lo que no tiene es derecho al voto, ¿no? Ahora, ¿por qué fue? ¿Por qué está comprometido de esta manera para respaldar al señor Santibáñez? No solo a Santibáñez, también al premier Arana. ¿Sí? Y a cualquier miembro del Ejecutivo que yo considere que está trabajando de cara a los problemas que hoy suceden en el Perú. En este caso, Santibáñez, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho de bien que Cuando lo él estuvo en el Ministerio del Interior, hoy algunas de sus políticas son tomadas por el actual ministro en coordinación con las autoridades locales, gobiernos regionales, juntas vecinales, y están dando resultados. ¿Cuáles, por ejemplo? El tema del patrullaje integrado con mayor intensidad. Eso existía antes de él, ¿eh? Existía antes de él. No, pero era un patrullaje integrado sin soporte logístico. La policía no tiene logística para este tipo de patrullaje. En cambio, ahora no, hay una gran conexión entre las autoridades locales con la Policía Nacional del Perú. Pero no cumplió precisamente una de las razones por las que se censuriza, porque no cumplió con las promesas que había hecho de compra de vehículos y de otros materiales y de logística para la Policía Nacional. Los resultados que dejó el señor Santibáñez y los ha asumido son malos. Usted es una de las pocas personas que cree que hizo una gestión eficaz contra la criminalidad y contra la delincuencia. Si nos faltan 60.000 efectivos policiales, ¿podríamos luchar contra la delincuencia? Bueno, pero eso no es razón, porque ¿cómo que no? Se hace lo que se puede con lo que hay. No podemos esperar ser perfectos para actuar. Es que aquí y lo viene que el hizo el tema. señor Santibáñez no dejó buenos resultados. Aquí viene el tema. Sí. No debemos hacer lo que se pueda con lo poco que tenemos. Con lo poco que tenemos debemos enfrentar y buscar aliados. Y los aliados estratégicos eran los transportistas, eran los comerciantes, eran las autoridades, y han roto todo ese cordón que iba a proteger a la ciudadanía. Muchos comerciantes están cerrando. ¿Quién ha roto? El Congreso con el cambio del ministro. Muchos comerciantes en la prensa mismo han dicho, con el señor Santibáñez teníamos un diálogo casi directo para dar aviso de los problemas de inseguridad que había. Hoy no nos contestan los teléfonos. Fue antes del ministro que está ahora, ¿no? Malaver, el ministro Malaver. Pero entonces, yo recuerdo que ha habido reuniones de los diversos gremios que han venido a RPP, nos han contado con el ministro, y ha habido incluso reunión de CONACEF, con las presidentas de la República. Claro, el tema es que todo trabajo necesita constancia, necesita ir marcando la pauta. Uno empieza a trabajar y ya lo sacaron del ministerio. Y los alcaldes, por ejemplo, para una obra pública, cuando van al Ministerio de Vivienda y cambiaron al ministro de Vivienda, o en el caso de la Seguridad Ciudadana, cuando tienen un proyecto de seguridad ciudadana con soporte de la Policía Nacional, cambiaron al ministro. Entonces, esos continuos cambios retrasan la obra pública, retrasan el tema de la seguridad ciudadana y retrasan en sí el desarrollo del Perú. Pero cuando hay una autoridad que es considerada legítimamente como ineficaz y como es objeto de un rechazo popular generalizado, como es el caso, yo no lo quiero comparar con otro tipo de funciones, pero en este momento hay en debate la situación de otra funcionaria pública de alto rango, como es la fiscal de la Nación. ¿Se opondría en principio también usted a que ella sea removida? Definitivamente, la fiscal de la Nación, o sea, ha sido elegida por la Junta Nacional de Justicia, por lo tanto, el cargo que habilita... ha sido designada fiscal suprema eventualmente, pero elegida por la Junta de Fiscales Suprema. Sí, entonces, ella tiene un cargo en el cual se debe permanecer. ¿Por qué? Porque estamos generando muchísima inestabilidad en el Perú. Pero entonces Castillo también, finalmente. ¿Cómo? Castillo también debió seguir siendo presidente. Castillo tuvo un pronunciamiento claro de cerrar el Congreso, de cerrar la Fiscalía y el Ministerio Público. Una autoridad elegida que hace malas cosas
y que hay que sacarlo y que hay que vacarlo. Pero a ver, el Premier no ha dicho, ¿saben qué? Hoy no vamos a hacer tal obra, no vamos a emprender una lucha frontal contra la delincuencia. No ha habido una negativa de querer reconciliar al país con la cosa buena de la vida política. Que el audio que se ha difundido y que ha sido motivo de esta sesión fuera verdadero, ¿usted cree que ameritaría al día siguiente, su separación? Al día Entonces, siguiente. sí está de acuerdo que bajo algunas condiciones una autoridad ministerial pueda ser separada. Claro, claro. O sea, si encontramos vicios claros de corrupción, de aprovechamiento del cargo, hay que sacar, hay que expectorar a la gente mala, hay que expectorarla. Sí, bueno. Pero mientras no se haya comprobado la legitimidad de estos audios, ¿por qué tenemos que siempre ser juzgadores y no, por el Perú, digo yo, empezar a trabajar de una forma más armónica, más consecuente? ¿Usted no cree que el señor con la ideología que usted apreciaba, veo, como ministro del Interior, es idóneo para ser ministro de Justicia y Derechos Humanos? Yo lo prefería como ministro del Interior, pero por la llegada que ha tenido con la Policía Nacional del Perú. En el cargo que está hoy, está poquísimo tiempo, no he visto, digamos, algo muy novedoso, porque el trabajo que estaba haciendo Arana también considero que fue bueno. La perspectiva que tiene Santibáñez es un poquitito más frontal contra el tema delincuencial, con los proyectos, por ejemplo, que tiene de recuperar algunas cárceles, crear nuevas cárceles, o sea, dotar de mayor logística para que el preso no esté en la calle, sino esté metido. Ahora, respecto de la Policía Nacional, sobre la cual usted dice que el exministro del Interior tenía llegada, no compró chalecos. A lo largo de su gestión no fue capaz ni siquiera de comprar algo tan elemental y simple como chalecos para proteger la seguridad de los agentes policiales. Lamentablemente, los sistemas que se han aplicado en la ley de contrataciones del Estado son tan engorrosas que para comprar papel se tiene que hacer todo un proceso que debiera ser un proceso aligerado, en el cual uno pueda, yo necesito esto de urgencia y debo comprarlo. Pero como todo en el Perú pareciera ser corrupción, 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 tenemos esa manía de hacer el proceso extenso creyendo que con eso no va a haber corrupción y lamentablemente hay más corrupción. Caso contrario, o sea, el tema de Contraloría General de la República, se le da un 2% de la obra pública, o 1% creo, para evitar que la obra se paralice, que tenga vicios de corrupción. Y las obras cada día se paralizan más. Entonces, la corrupción no va a acabar con temas de esa índole. La corrupción va a acabar cuando estemos dispuestos realmente a enfrentar al corrupto, pero de una forma frontal, no así a medias tintas. ¿Por qué cree que el señor Santibáñez contribuye a eso? Lo noto un tipo muy frontal, directo. Ahora, o sea, no es una persona que está con devaneos, que es tibio, ¿no? El corrupto normalmente trata de ocultarse, evade el problema. Él lo encara. Y ahí yo veo que actúa con sinceridad. Yo soy encarador, no tengo temor a que me abran un proceso porque gracias a Dios mi conciencia me hace libre. En cambio, aquellos que sí son corruptos tienen miedo de decir las cosas tal cual como son porque si no les abren una carpeta. Luego hablaremos sobre su caso que, como sabe usted, ha dado lugar a algunos procedimientos disciplinarios en su partido, lo han expulsado, creo por lo menos en una primera instancia. Hablaremos de eso después, pero yo quisiera redondear su visión política respecto del ministro del Interior, porque los adjetivos que usted ha repetido 3 seguidos son encarador, cuajado y valiente. ¿No le parece que eso hace un sesgo un poco machista? No. Y que hay otras virtudes que deberían ser requeridas y que usted no menciona, porque se limita a decir encarador, valiente, cuajado? La capacidad de Santibáñez en el tema penal, en el tema constitucional, es claramente conocido. Por eso es que muchos tienen miedo, creo yo, o temor a que Santibáñez siga en el cargo que está ocupando. Porque nosotros, y lo digo sin temor alguno, así pierda algunos votos políticos, el político tiene que ser sincero. En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estamos consintiendo un meollo que nos va a seguir hundiendo como país. Hemos perdido la autenticidad, ya no nos queremos a nosotros mismos. Hace 15 días... ¿El alto comisionado de derechos humanos de la ONU también? Regáleme un minutito, por favor. Por favor. No. Hace 15 días cogen a un delincuente que todos los días asaltaba a los muchachitos que salían de la Católica en Arequipa.
Los padres de familia, hastiados de ello, me pidieron que los apoye. Fue la policía, hicieron capturaron al delincuente, lo ponen al Ministerio Público a disposición, al día siguiente sale libre, porque una denuncia de 50 padres de familia no es suficiente para determinar el acto delictivo del sujeto. ¿Qué tiene que ver la Corte Interamericana con ese ejemplo penoso que usted cita? Porque lamentablemente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos defiende muchas veces al delincuente y no defiende al ciudadano común y corriente que sufre esta agresión delincuencial. Pero ha defendido a numerosos pensionistas que han reclamado derechos, al general Robles, a Alan García, que fue habilitado políticamente para candidatear, ha defendido a una serie de personas a lo largo de los años. Pero nunca he oído que defienda a delincuentes. Depende de cómo, en qué óptica miremos el trabajo o las resoluciones o la intromisión muchas veces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero aquí, en el Perú, se dio hace buen tiempo una liberación casi continua a algunos sujetos que habían sido parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru y del movimiento. Se habla de la comisión que Fujimori creó, el que más liberó personas condenadas injustamente por terrorismo fue Fujimori, antes de Paniagua, que era un correligionario suyo, ¿no? Sí, claro, Valentín Paniagua ha sido correligionario. ¿Usted le atribuye a Paniagua o a su predecesor Fujimori de haber liberado terroristas o haber liberado gente injustamente acusada por terrorismo? Más fueron liberados por la comisión Lancier, y que yo sepa, ninguno de ellos reincidió. O sea, me parece que hablar con... Yo he estado en diferentes partes donde ha vivido el terrorismo constantemente. Sí. La gente, sobre todo el campesinado, totalmente ultrajado por este grupo delincuencial, que eran parte de la sociedad misma de ellos. Eran su vecino que se había convertido en este grupo terrorista criminal. Y al final, muchos de ellos han sido indemnizados. En cambio, el policía que los combatió... Bueno, entonces tiene una opinión formada, pero también hemos sido objeto de reproches en la ONU, justamente a una sesión a la que asistió el señor Santibáñez y tuvo que escuchar las críticas que el alto comisionado de la ONU, ya no de América, sino de la ONU. Y cuando entremos a la OCDE, como usted creo que respalda que hagamos, tendremos que someternos a ciertas exigencias en materia de ambiente, derechos laborales, tributarios y derechos humanos. Definitivamente. Y finalmente, en el sector privado hay instituciones a las que respetamos, como aquella que declaró a Machu Picchu una de las nuevas maravillas del mundo, y que no puede retirar esa mención. Y es un ente privado cuya autoridad nos hemos sometido, porque nosotros a nivel de Estado hacemos publicidad de nuestro país con la maravilla del mundo que es Machu Picchu, tal y como ha declarado una fundación creada por un empresario suizo. Nosotros necesitamos una verdadera Corte Interamericana de Derechos Humanos que vele por los verdaderos derechos del ciudadano y no que tenga cierto matiz ideológico. Es ahí donde uno claramente deduce a dónde apuntan a veces las resoluciones de la Corte Interamericana. Hemos comprendido su punto de vista. Tomamos en cuenta que hay un juez peruano entre los 7, ¿no? Alberto Borea, supongo que no sospecha usted que es cómplice ni nada. Hay algunos grandes juristas que hoy están siendo sancionados, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que está contra... ¿Ha sido sancionado o no? Por su propio gremio. Creo que hay cuestionamiento. Por su propio gremio. Bueno, vayamos a otro punto entonces. ¿Cómo interpreta usted la actitud de otros congresistas que estaban junto a usted en la comisión hoy, sobre todo Patricia Chirinos, que sostuvo que el señor Santibáñez debía dar cuentas ante la justicia y que además recurría a maniobras de distracción como la promesa de crear una cárcel de alta seguridad en el Frontón? A ver, hay algunos miembros del Congreso de la República que representan a ciertos partidos políticos que ya están en campaña, ¿no? Antes eran amiguitos, pedían favorcitos, votaban proyectitos a favor siempre del Ejecutivo y hoy están marcando distancia. Están en campaña, usted explica por eso. Usted no está en campaña, su actitud ahora. Yo siempre he tenido la misma actitud. Yo no tengo vergüenza de decir que fui a visitar a Pedro Castillo, que me pidió apoyo. Yo no tengo vergüenza de decir que reconozco cosas positivas en el trabajo de la presidenta y cosas muy negativas también. Yo no tengo vergüenza. ¿Cuáles negativas, por ejemplo, reconoce usted? Primero, la soberbia con la que actuaba al inicio. Los devaneos, o sea, la banalidad de exponer, no solo exponerse ella, sino exponer a la máxima
a la presidenta, pues, ¿no? A que le vean el Rolex, a que se arregló cierta parte estética del rostro. O sea, eso es una banalidad tan torpe que ha generado esta discrepancia o discordia con ahora, el hecho de haberse subido el sueldo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué absurdo subirse ahora, el sueldo. Pregunta final, porque el tiempo corre, ya son las 7:31, sobre la prensa y el periodismo en el Perú, porque usted ha puesto cuidado en hablar de algunos periodistas. No, algunos medios de prensa. Algunos medios de prensa y algunos periodistas. Pero el señor Santibáñez, en un podcast al cual él colaboró el día domingo, habla de que hay una red criminal al interior del periodismo, dijo así, como si el periodismo fuera una entidad. Y habló de mafias criminales en el mundo de los periodistas. ¿Usted está de acuerdo con esta manera de hablar y de denigrar a la prensa peruana? No, definitivamente no, porque yo reconozco excelentes periodistas, como usted, no es tirar flores, y algunos periodistas que solamente se basan en atacar y denigrar la honorabilidad de las personas. A mí ya me habían metido preso, 11 años, que construí una casa con piscina, y hoy es una tesis fiscal que lamentablemente pareciera que se le está cayendo. Muchísimas gracias, señor Edwin Martínez, por haber estado acá, después de haber estado en el Congreso. Vamos a regresar al Congreso a ver qué está teniendo lugar.